Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Hoy quiero hablarles de 4 consejos pastorales. Resulta que los consejos pastorales precisamente permiten que las ovejas se guíen por un buen camino. Y siendo ovejas del Todopoderoso, tenemos que leer su palabra para que nos dirija. Hoy quiero fundamentar en segunda carta de Timoteo capítulo 2. Hay 4 consejos espirituales muy importantes que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo y vamos a estarlos estudiando. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Dice desde el versículo 3: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este es el primer consejo que aparece. El primero es: sufre penalidades. Pablo, simplemente entendiendo que el mundo espiritual, la vida espiritual, no es una carrera sin dificultades, pues él le dice a su discípulo: vas a sufrir, amigo mío, pero sufre como un buen soldado. Un buen soldado de Jesucristo, pues en otros capítulos, en otros libros, como en Efesios 6, nos enseña que debemos andar vestidos de una buena armadura, que no podemos ir nosotros mostrándonos débiles, sino como un buen soldado de Jesucristo. Pero no un soldado de cualquier ejército, sino de Jesucristo, un soldado de Jesucristo que es simplemente seguidor apegado a la doctrina de Cristo. Esa doctrina que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Esa doctrina que nos dice que nos acerquemos al Señor. Tú pues sufre penalidades, porque muchas cosas van a pasar mientras nosotros estamos compartiendo el Evangelio o militamos en el Evangelio. Mucha gente defrauda, mucha gente juzga, pero realmente a esto se refiere. Sufre esas penalidades. La gente tal vez critique, muchos se van a levantar por causa de que nosotros buscamos a Dios, porque la gente acostumbra llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Así que sufre penalidades, pero luego dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, esto es importante, que nosotros debemos entender estos consejos pastorales, porque realmente nos conducen hacia algo glorioso. Acuérdate de Jesucristo, dice en el versículo 8, el linaje de David. Y que esto es para darle un recuento a él. Dice: del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. O sea, que él también sufrió. No le está diciendo sufra porque usted es el único que ha sufrido, sino que todos en Cristo de alguna forma sufrimos por nuestra familia que no entiende a veces el acercarse a Cristo. Sufrimos por la gente que se está perdiendo sin Dios. Sufrimos porque muchas veces nos defraudan. Y es que así es el mundo y sus deseos. Pero, sin embargo, él sigue diciéndole en el versículo 15, un segundo consejo, le dice: procura con diligencia. Esto en la nueva versión internacional dice: esfuérzate. O sea, que procura con diligencias, esfuércese, por favor, trate de verdad, métale ganas al asunto. Dice: procura presentarte a Dios aprobado. Y esto es un segundo consejo. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Porque si hay gente que es aprobada, pero otra que es desaprobada. Recuerden este pasaje que el Señor dice: pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y hay gente que puede hacer muchas cosas, pero seremos aprobados. Apartados de mí, no os conozco. Ser aprobado no tiene que ver con que Dios me use o no. Ser aprobado es con que de verdad yo tengo una relación correcta delante de Dios y no que uso su nombre en vano. Así que esto es bien importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que Dios nos apruebe como somos, como estamos. Que hagamos un balance de nosotros todos los días y decir: ¿será que soy aprobado delante de ti, Señor? Si hay algo que me desapruebas, como diría David, de mis errores ocultos, guárdame, Señor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire, eso es un varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el segundo consejo. Primero, pues que suframos penalidades, pero como soldados de Cristo. Pero el segundo es que nos esforcemos en presentarnos aprobados como obreros que no tienen vergüenza. Pero nosotros tenemos que entender que para tener ese fundamento, pues tenemos que acercarnos a Dios, al trono de la gracia.
tener ese fundamento, poder acercarnos a Él, nos va a hacer entender esas cosas que están mal dentro de nosotros. Queremos cambiar, queremos ser gente nueva, pues acerquémonos, porque ese acercamiento va a hacer que nosotros de verdad cambiemos. Mire, Moisés se acercó a la zarza que ardía y empezó el cambio. Quítate el calzado de tus pies, lo que representaba eso que traía desde Egipto, ese calzado. Quítate el calzado de los pies, porque eso también representaba respeto, humildad, representaba que tenía que acercarse al lugar santísimo, porque el lugar que pisa es santo es. Entonces, nosotros debemos acercarnos con esta certeza. Dice además el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos que tomar estos consejos. Mire, el siguiente consejo dice, huye en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Mire, hay gente que aún se deja gobernar por asuntos juveniles, por pasiones juveniles. Y a veces lo que más enfrentamos es ese deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Queremos presentarnos aprobados, pero realmente dice, huye de las pasiones juveniles. Es el tiempo de verdad de entender de que nosotros pues tenemos que colocar un gobierno divino en nuestra vida y dejarnos gobernar por Él. En días pasados escuchaba a un predicador que decía que si nosotros tenemos malos deseos, pues lo que tenemos que colocar es en las manos de Dios nuestros deseos. Y a veces huir tal vez cueste, pero si nosotros nos colocamos en las manos de Dios, esa huida va a ser fácil. Poder colocar nuestra mente y nuestro corazón en el gobierno de Dios en contra de esos malos deseos y esas malas cosas que a veces se presentan. Y tal vez nadie controle lo que va a pensar, pero sí dice la palabra que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. O sea que hay que mirar en qué es que estamos fallando para abrir puertas. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Mire, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Estos tres asuntos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue la justicia. Huye, pero sigue la justicia. Esos 4 consejos importantes. Y luego esto es muy, muy interesante porque realmente le da como unas pautas a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo, para que tenga una vida espiritual exitosa. Luego, para terminar, dice en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No vivamos de contienda en contienda, y para eso tenemos que desechar las cuestiones necias, las cosas que a veces la gente no entiende la palabra del Señor. Pues no pierda su tiempo, no malgaste el tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios que no podemos echar las perlas preciosas a los cerdos. A veces hay gente que no entiende las cosas y pues simplemente oremos porque Dios abra el entendimiento, porque se caiga la venda, pero no traigamos contienda a nuestra vida. Así que con esos 4 consejos quisiera dejarlo en esta hora, porque es necesario que tengamos una vida espiritual victoriosa. Estamos llamados a eso, a que seamos victoriosos y que el Señor Dios Todopoderoso nos guarde, nos sustente y nos bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque realmente es necesaria para poder vivir, Señor. Es nuestro GPS, lo que tú has dejado, el GPS para cada uno de todos, mi Dios. Yo te ruego hoy, mi Dios, que abras nuestro entendimiento y nos permitas movernos en dirección hacia lo que tú tienes. Que nosotros podamos ser gente que se esfuerza por traer tu palabra de verdad, que seamos gente que se esfuerza por usar bien lo que tú has puesto en nuestro corazón, que seamos gente, mi Dios, que sufre penalidades, pero como buen soldado, sabiendo que tú ya venciste por nosotros. Un soldado de Cristo es uno que va a la batalla sabiendo que la batalla ya está ganada. Esto ya está arreglado, esta pelea está arreglada. Nosotros ganamos porque tú venciste en la cruz del Calvario. Así que sufrir penalidades como soldado de Jesucristo significa sufrir sabiendo que nosotros ya ganamos. Ver cómo Dios, cómo tú nos das la victoria. Eso es maravilloso, Señor. Gracias por este día, mi Dios, que colocamos en tus manos. Colocamos cada una de las cosas, Señor, que nos aquejan, cada una de esas necesidades, para que nos ayudes a presentarnos con diligencia delante de ti, Señor, pero como gente aprobada. Gracias por tu misericordia, Rey, por este día, por esta mañana especial, Dios, por ser glorioso, por realmente
ser esa persona especial en nuestro corazón. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos, que los llenes de tu amor, que escuches, mi Dios, cada una de sus necesidades y que suplas como buen Padre que eres. Gracias porque este día está en tus manos, Señor, segundo a segundo, mi Dios, colocando cada una, Señor, de las preocupaciones, colocando cada una de los límites, cada una de los obstáculos que se presentan día a día, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos ayudas a pasar por encima de cada una de esas cosas con tu amor, tu misericordia y tu gracia. Colocamos cada segundo en tus manos, Señor, porque sabemos que no nos fallas. En el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry, en Facebook, Tiempo de Recarga, en Instagram, Adonai SPNJ y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.